Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase de colon. En esta ocasión vamos a abordar las consideraciones quirúrgicas y estudios complementarios. Respecto a los objetivos de la clase, para complementar con la primera, pues va a ser integrar las bases anatómicas con los principios de la cirugía colónica, identificar los pasos críticos durante una resección colónica, conocer las diferencias entre los límites vasculares respecto al tipo de resección y mencionar los diferentes tipos de estudios de imagen complementarios para el diagnóstico de patología de colon. En la clase pasada habíamos hablado que existen puntos críticos hablando de vascularización respecto al colon. Estos tres son los que más llaman la atención. El primero es el punto de Sudeck, que está localizado en la arteria rectal superior, en el que una ligadura de esta arteria no compartiría o no permitiría que hubiera una desvascularización de un segmento largo de la unión del colon sigmoides con el recto. Y este punto, ahorita se les voy a enseñar, se sitúa justo por encima del origen de la última arteria sigmoidea. El punto de Griffith, que fue justamente descrito por él, en donde él describía que había una laguna isquémica en el ángulo esplénico del colon. Y la tercera va a ser un área vascular conocida como Treves, que se localiza a la altura de la última ilial de la arteria mesentérica superior, más la rama ilial de la iliocólica. Entonces, estos puntos van a ser importantes, justamente por lo que dice, porque pueden proporcionar una isquemia cuando nosotros queramos hacer una anastomosis. En esta imagen les puse justamente aquí está la X, donde está el punto de Sudeck. Este sería el primero que mencioné. Y el punto de Griffith, como ven que anteriormente igual el doctor Esqueda nos había comentado, ¿no? Aquí justamente se ve un espacio que es un área donde puede haber isquemia y el área vascular de Treves es esta parte, que era la unión de las dos arterias que les mencioné anteriormente. No hay una imagen así exacta que pueda, que encontraras que tuviera estos puntos, pero más o menos los localicé con esta estrellita para que pudiéramos localizarlos anatómicamente. Bueno, respecto a las técnicas y maniobras de una resección colónica, vamos a tener que es un acceso a la cavidad peritoneal a través de una incisión larga en la línea media. Esto hablando de un abordaje por vía abierta. En el mesenterio de colon transverso tenemos el compartimiento supramesocólico e inframesocólico que debemos de localizar y bueno, cada uno de ellos debe explorarse sucesivamente y todo esto va a ser una secuencia de pasos que es metódico. De esta situación, pues se tiene que tirar cranealmente del colon transverso y esto va a permitir a que el cirujano o el asistente pueda recorrer el intestino desde el ligamento de Treitz hasta el recto, utilizando las dos manos con un movimiento coordinado que voltee cada segmento para inspeccionar los dos lados del intestino y del mesenterio, ¿no? Y esto es importante cuando sospechamos o tenemos cuando tenemos una patología neoplásica y queremos saber, ¿no? ¿Qué tanto hay? Vamos a hablar de algunas técnicas que ya creo que las últimas tres clases las hemos mencionado. Maniobra de Coja, que es la movilización del la duodenal y la cabeza del páncreas hacia la línea media. ¿Esto con qué objetivo? Visualizar la vena cava inferior y el ilio renal derecho. Aquí tenemos dos límites que incluso Alan ya los había comentado. El límite superior, el conducto biliar común, y el inferior, la vena mesentérica superior. Entonces aquí, pues es importante esta maniobra, va a tener el riesgo de la lesión de la vena gonadal derecha. Vamos a tener otras maniobras que son rotación, se llaman rotación visceral medial, ¿no? Vamos a tener tanto la izquierda como la derecha. Estas, pues, es una movilización del colon, sí, pero las describe más incluso el libro de Mattox, que ya lo habíamos visto igual con Alan en un trauma abdominal. ¿Y cuál va a ser la diferencia o qué es lo importante de esto? Pues que la maniobra de Mattox es un acceso a la aorta suprarrenal y este va a ser va a ser el segmento más inaccesible de la aorta abdominal. Y la maniobra de Kettlebrush, que es un acceso a todo el retroperitoneo inframesocólico, y bueno, es importante porque esta maniobra tiene un uso más amplio. Igual, ¿no? Entonces, ¿cómo se inicia esto? Movilizando el colon descendente más bajo. Se hace una incisión, perdón, en la línea blanca de Toll que permite secar detrás del colon izquierdo y movilizarlo rápidamente desde abajo hacia el ángulo esplénico. Y se va a continuar con una disección Roma en dirección ascendente y medial en el plano en el plano vascular, inmediatamente anterior a los músculos de la pared abdominal, que va a permitir al cirujano rotar gradualmente el vaso, el páncreas y el estómago del riñón izquierdo medialmente y va a poder exponer toda la longitud de la aorta abdominal en todo su trayecto hasta llegar al hiato diafragmático.
Como se los mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, esta izquierda va a ser la maniobra de Mattox, y bueno, ahí nada más les quise igual, ¿no? Como poner los pasos así ya, puntuales, cómo se realiza esta maniobra, ¿ok? Tenemos la rotación visceral medial derecha, que, a ver, Alan, recuérdanos un poquito, ¿estás ahí? Sí, doctora. Pues es más o menos casi lo mismo que la de Mattox. Igual se libera toda la fascia de TOLT, pero la corredera pretocólica derecha. Se va liberando todo el colon derecho para después hacer una rotación medial y acceder pues a los planos retroperitoneales, principalmente pues al compartimento inframesocólico, y pues nos permite tener una adecuada visualización de este, de la vena cava inferior, de la vena, bueno, ahí dice infrahepática, del riñón derecho, del hilio renal y de los vasos ilíacos derechos. La vasculatura renal también se ve, pues sería más que nada con una cochera extendida, pero pues también con esta maniobra se podría ver. Ok, gracias. Sí, entonces esta rotación visceral medial derecha, que es justamente la maniobra de Kettlebrush, va a tener tres pasos sucesivos, ¿no? La maniobra de coger completa, donde vamos a exponer la segunda parte del duodeno, que, bueno, pues esto no va a proporcionar el acceso libre a las estructuras vasculares subyacentes. Después, como mencionó, se realiza una incisión en el peritoneo posterior, caudal a lo largo de la fascia de Tolt, y se va a movilizar el colon derecho. Y bueno, pues con esto vamos a poder tener una exposición de los órganos retroperitoneales, y se va a incluir la vena cava infrahepática, el riñón derecho y la vasculatura renal y los vasos ilíacos. ¿Okay? El tercer paso, pues ya es cuando se lleva completa la maniobra y se va a hacer una movilización del intestino delgado hacia la derecha. Esto va a permitir que el cirujano pueda visualizar e incidir claramente la línea de fusión avascular entre el mesenterio y el intestino delgado hacia la parte posterior del peritoneo. Entonces, esta incisión se realiza alrededor del ciego y luego a lo largo de la línea blanca entre el ciego y el ligamento de Treitz. ¿Cuál es el objetivo? Pues que le permita al cirujano sacar el intestino delgado y el colon derecho del abdomen, colocarlo en la parte anterior del tórax del paciente y poder exponer así todo el retroperitoneo inframesocólico. Y aquí está, ¿no? Nuevamente, como es los pasos así ya puntuales, nuevamente, ¿no? Respecto a los límites vasculares, esto es importante porque cuando realizamos una colectomía, nosotros vamos a poder dividirla con límites vasculares o anatómicamente hablando, nosotros, ¿no? Entonces, pues la arteria, la que va a ser importante aquí, bueno, todas son importantes, pero la que nos va a marcar la diferencia entre entre una colectomía izquierda o derecha va a ser la cólica media. Entonces va a ser un punto de referencia quirúrgico cuando nosotros planeamos una resección colónica. Pues respecto a las resecciones, esto pues la técnica de resección dicta la extensión de pues, si no, la extensión de lo que nosotros vamos a resecar. Esto va a depender del trastorno primario. Por eso nosotros debemos de tener una localización precisa del problema primario y de la condición del mesenterio. Y la ligadura mesentérica proximal, pues eso que lo habíamos mencionado incluso en la clase pasada, interrumpe el suministro sanguíneo a un segmento más largo del colon y pues va a hacer que va a meritar una colectomía más extensa. La resección de urgencia, pues vamos a tener que esta resección se utiliza cuando, pues en casos de obstrucción, pues, o sea, prácticamente un escenario de urgencia, ¿no? Perforación, hemorragia. Aquí cuando queremos resecar el segmento afectado junto en el aporte linfovascular. Y por ejemplo aquí, ¿no? En colectomía derecha o derecha extendida nos menciona el Schwartz que se puede hacer una anastomosis ileocólica primaria si el intestino restante está sano y el paciente está estable. En una colectomía izquierda por afección izquierda y colostomía terminal con fístula mucosa o sin ella se puede llevar a cabo. Y si el colon proximal no está sano, se puede realizar una colectomía subtotal y una anastomosis del intestino delgado al recto sigmoides. Aquí encontré que cada vez, o sea, porque se puede hacer en 2 tiempos, ¿no? Pero cada vez hay más datos que sugieren que en estos casos, pues, puede tener la misma seguridad de una anastomosis primaria con un previo lavado colónico transoperatorio con derivación o sin ella, ¿no? Pero ahí sí tendríamos que ver cuál es el estado clínico del paciente y cuál es la patología primaria. Las técnicas de resección,
pues ya sabemos la abierta, ¿no? Pero pues las de mínima invasión vamos a tener la laparoscopía con asistencia manual o la asistencia con robot. Ahorita les voy a mencionar algunas de ellas, incluso traje algunos videos, pero bueno, aquí hablando de límites quirúrgicos en la resección colorectal que anteriormente Bruno ya nos había mencionado, pues este esquema es del Schwartz y nos permite identificar cuál sería el nombre, ¿no? de la resección respecto al segmento colónico. Bruno, ¿nos puedes ayudar con esto? Así en resumen. Creo que está de guardia. Bueno, Levi. Hola, Jessy. Pues lo que hablamos en la clase de Bruno es que depende, y lo que tú acabas de comentar hace un momento, pues es que depende del trastorno primario, el tipo de resección que vas a hacer. Entonces, este esquema a mí me gustó mucho este esquema cuando lo vimos con Bruno, porque la asociación con letras, pues aquí te explican claramente en qué consiste, por ejemplo, una iliosecectomía, que sería, por ejemplo, una resección de A a C, y así y sucesivamente hasta la letra L. Entonces, por ejemplo, A más B hasta D sería una colectomía de ascendente, hasta F, sería una hemicolectomía derecha, la cual puede ser extendida, colectomía de transverso, una hemicolectomía izquierda en el caso de la resección de F hasta ahí, y así sucesivamente. Ok, gracias. Los vamos a ir igual haciendo un pequeño resumen y de ahí vamos a ver algunos videos, ¿ok? Bueno, la resección ileocólica, que era la primera parte, es el hilo terminal, el ciego y el apéndice. Aquí, bueno, Schwartz así específicamente, ¿no? Se cortan y ligan los vasos ileocólicos y se puede realizar una anastomosis primaria entre el intestino delgado distal y el colon ascendente, ¿ok? Eso sería para una patología, pues ahí lo estoy mencionando, ¿no? De ilion terminal, de ciego o incluso de apéndice. Vamos a ir a una colectomía derecha, que pues aquí va a tener algunas indicaciones, ¿no? El Schwartz nos menciona que una resección terapéutica del carcinoma de colon proximal, pues es una de ellas. En esta colectomía se ligan y cortan los vasos ileocólicos, entonces se va todo el segmento de los ileocólicos, los vasos cólicos derechos y las ramas derechas de los vasos cólicos medios. Y aquí menciona también que casi siempre es posible una anastomosis primaria del ilion con el colon transverso, ajá. O sea, una iliotransverso anastomosis. Cuando realizamos, aquí está el esquemita, ¿no? Se queda en esta parte. Cuando realizamos una colectomía derecha extendida, pues aquí cuando lo vamos a utilizar, cuando encontramos defectos en la flexura hepática o en el colon transverso proximal, y entonces pues se va a hacer una colectomía derecha, que ya, o sea, para incluir la ligadura de los vasos cólicos medios en su base, y bueno, aquí se va a hacer una anastomosis, esto es importante, ligadura de los vasos cólicos medios en su base o en su origen, ajá, esto es lo que hace la diferencia, y la anastomosis primaria entre el ilion y colon transverso distal. Entonces la anastomosis se va a basar en la arteria marginal de Drummond, por eso que anteriormente el doctor Josué nos había comentado, ¿no? Incluso que, y ya lo habíamos mencionado nosotros, que debemos de tener cuidado con este arco. En las resecciones de colon derecho se debe tener en cuenta algunas estructuras anatómicas, como es el uréter, los vasos acompañantes y el polo inferior del riñón que se encuentra detrás del mesocolon. El uréter derecho se va a encontrar lateral a la vena cava inferior y va a cruzar por delante las arterias cólica derecha y la ileocólica. Después va a bajar y va a atravesar por delante de la bifurcación de la arteria ilíaca y se dirige hacia la pelvis. Entonces, esta es una estructura anatómica que nosotros debemos tomar en cuenta cuando realizamos una resección colónica. Bueno, aquí pues intentaré resumir, porque es muchísimo, ¿no? Pero bueno, la movilización del colon derecho, hablando de cirugía abierta, y ahorita de cirugía laparoscópica, ¿no? Pero en general de cirugía abierta va a ser, pues puede realizarse de dos formas, de medial a lateral y de lateral a medial. Respecto a las generalidades, pues aquí les pongo, ¿no? Puede comenzar desde el ciego hacia la flexura hepática, o sea, desde abajo hacia arriba. Las uniones peritoneales al ciego se van a incidir con un electrocauterio, el colon se retrae
anterior y medialmente, de modo que se puede usar un electrocauterio para liberar estas uniones peritoneales laterales, y pues se puede utilizar una disección Roma para dividir cualquier unión delgada que quede restante de este retroperitoneo. Entonces, esto va a permitir que, pues, asegurar los vasos gonadales y que el uréter permanezca por detrás y justamente no, no lesionarlo. Entonces, pues, esto sería lo más importante aquí, ¿no? O sea, que el uréter derecho nosotros debemos identificarlo. Y bueno, una referencia que encontré es que se dirige desde la cara posterior del duodeno, como les dije, hasta la bifurcación de los vasos ilíacos. Aquí encontré 3 áreas que requieren precaución durante la movilización cefálica del colon derecho, pues que una movilización excesiva profunda al mesenterio, y cuando nosotros entramos a la fascia de Gerota, ¿no? Una abulsión de una rama colateral entre las venas pancrático-duodenal inferior y la cólica media, que también esta la menciona. Y la lesión en la segunda y tercera porción del duodeno. Esos son como unos pasos críticos que justamente encontré cuando nosotros hacemos esta movilización. Ahora, la movilización de colon derecho, pues también la tenemos por vía laparoscópica, ¿no? Entonces, está la de medial o lateral, que va a iniciar en la ligadura del pedículo iliocólico. Será la medial, que se realiza con una inserción lateral. ¿Qué diferencias encontré en esto? Pues, respecto de la medial a la lateral, que la ligadura temprana de los pedículos vasculares en una patología de cáncer, pues puede prevenir la liberación de células tumorales hacia la circulación mesentérica cuando se está realizando esta movilización. Esta técnica se llama Turnbull, creo, y bueno, es de no touch, o sea, de no tocarlo, ¿no? Justamente para que no haya liberación de estas células tumorales. Y bueno, pues otra cosa que encontré es que la preservación del ligamento colónico lateral, o sea, que se quede fijo hasta el final de la movilización, pues justamente va a impedir que este colon, así que se esté moviendo, limite que nosotros podamos manipular o identificar las estructuras adecuadamente. Pero incluso este libro de donde yo lo saqué menciona que ambas pueden ser realizadas con la misma seguridad. Entonces, más por eso les quise traer el ejemplo de medial a lateral. Estos son los pasos. Esta es la colocación de trocares, ¿no? Entonces, vamos a tener, encontré la de 4, también hay de 3 puertos incluso, pero bueno, la de 4 puertos, un puerto supraumbilical, un puerto infraumbilical, aquí está, pero también puede ser supraumbilical, uno suprapúbico, uno en el cuadrante inferior izquierdo y uno colocado como a unos 10 centímetros hacia arriba. Después les puse una segunda imagen en donde a través de la incisión del puerto umbilical, ya sea infra, supra o trans, se va a realizar una incisión de 3 a 6 centímetros para que nosotros podamos por ahí pues sacar la muestra pues no la muestra, el tejido, ¿no? El colon que nosotros resecamos. Entonces, aquí general, en forma muy general respecto a los pasos, pues va a ser la identificación y división del pedículo iliocólico, la identificación y división de la rama derecha de la cólica media, la separación del colon derecho y el mesenterio de la fascia retroperitoneal en una dirección de medial a lateral, una disección del ligamento gastrocólico y remover la flexura hepática del ligamento lateral, disección del ilio en el mesenterio del retroperitoneo y una división del intestino proximal y distal. Y bueno, en este caso, si se realiza una anastomosis, pues la anastomosis sería el paso final. Doctora, el doctor Pinto comenta que venía una pregunta en el examen. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la lesión de uréter en una colectomía? Pues aquí leí que pueden ser adherencias o pues, no identificar la estructura. Hola Jessy, ¿puedo participar? Sí, ¿quién es? No sé quién es, pero sí. Yo he visto en los videos que la diferencia de una colectomía, bueno, en este caso izquierda, abierta a la paroscópica es que, o eso que comentabas de por qué cambia de medial a lateral y en una abierta pues se inicia abriendo la fascia de Tolt, es porque, así como se muestra en el diagrama que tienes arriba, el de 5 milímetros que está en el flanco izquierdo
va a ser el asistente. Y el asistente, junto con la fascia de Toll y extendiendo desde ese puerto el colon o el sigmoides, va a tener una mejor exposición, hablando laparoscópicamente. Si inicias de lateral hacia medial, como si fuera abierta, o sea, si laparoscópicamente inicia separando la fascia de Toll del sigmoides, va a estar colgando y te va a costar mucho trabajo disecar o hacer el control vascular, hacer el control del mesenterio del colon. Ese es el cambio que hay entre la abierta y la laparoscópica. La abierta, pues, desde que abres la fase de Toll, te permite pues sostener el sigmoides y moverlo como tú lo requieras. Y también con lo que pregunta el doctor Pinto, creo el mayor factor de riesgo de lesionarlo, pues es no encontrarlo, no verlo en la... Gracias. Sí, sí, creo que sí, yo también, doctor, leí que pues no identificarlo, o sea, no identificar la estructura y eso de las adherencias también lo encontré. Bueno, voy a seguir, si nos comenta algo, me avisas, ¿no, Karen? Doctora, Bueno, aquí están algunos pasos, ahorita les traje un video, pero este libro pues tenía como que unas imágenes que pues sí hay que como repasar, ¿no? Aquí, por ejemplo, la identificación del pedículo ileocólico, ajá, y comenzar la disección por abajo de este pedículo ileocólico, en el plano que es avascular. Ujú. doctora, dice el doctor que la pregunta la sacó del Schwartz y como todo el examen, y qué dice su manual de cirugía al respecto. No, es que no me acuerdo haber leído eso del Schwartz. O sea, pues mal identificar, o sea, no identificarlo. O sea, es lo único que recuerdo. Que no me acuerdo en dónde viene el Schwartz. A ver, déjame ver el chat. Ay, perdón. Voy a buscar ese lugar en donde viene un plastrón. Ah, ya me dijo el doctor, que dice que la presencia de un plastrón, inflamación. Sí, sí es cierto. Sí, lo de la inflamación intensa o las adherencias o eran causas de una lesión del uréter. Igual voy a buscar el párrafo así textual donde viene. Les traje un video que la verdad es que todos eran muy largos, pero pues encontré que no es tan largo, entonces los voy a poner. Justamente traje un abordaje de medial a lateral, como les mencioné, que creo que ese es el que les voy a presentar en todos. Y bueno. Geniculectomía derecha laparoscópica, disección de medial a lateral. La cirugía comienza con la identificación del tumor a nivel del seno. Posteriormente, se identifica la arteria ilio-bisecopeniculocólica, se la tracciona y con esto se logra conformar una tienda del mesocolon derecho. Luego de la apertura del peritoneo, se esqueletizan los elementos del folículo, se coloca un clip de seguridad y se seccionan los folículos en el peritoneo.
disección continúa hacia cefálico con la cara posterior del mesocolon derecho, descolando esta de la cara anterior del duodeno. Durante esta fase de la disección se involucran maniobras agudas con tijera garantizan la energía hacia el duodeno. En esta paciente que presentaba una colecistectomía previa, se procede a liberar las adherencias del pitón mayor a la pared abdominal. Con maniobras de tracción y contracción se esqueletiza el pitón mayor y se avanza hacia el ángulo hepático, liberando posteriormente el ligamento hepatocólico. Una vez alcanzado el paritocólico derecho, se detiene la disección a través de esta capa. A continuación se procede a la sección de la línea blanca, comenzando en el ciego y progresando hasta cefálico. La disección continúa hacia cefálico y por el retroperitoneo para unirse con la disección realizada a nivel del ángulo hepático previamente. Se procede a liberar las últimas adherencias del colon al retroperitoneo y se chequea la movilidad del mismo para permitir una libre llegada hacia el herido. Una vez completada la parte laparoscópica del procedimiento, se procede a evacuar el lomo peritoneo a través de los trofes y luego a realizar la incisión abdominal. La cirugía continúa con la realización de una incisión subcostal derecha para lograr exteriorizar la pieza, la sección intestinal entre clamps y la confección de una anastomosis iliotransversa laterolateral mecánica. Se aposicionan el borde antimesentérico del intestino delgado y la tenia anterior del colon transverso. Se realiza la anastomosis con un disparo de una sutura lineal constante de 75 u 80 milímetros. Posteriormente se comprueba la permeabilidad y hemostasia de la línea de sutura y se cierra la sutura con una sutura perpendicular también de 70 u 80 milímetros. Es imprescindible comprobar la adecuada hemostasia de la línea de sutura antes de reintroducir la anastomosis al abdomen. A continuación, se reintroduce la misma, se cierra la incisión y se controla la posición de la misma por vía laparoscópica. Bueno, este fue entonces un video de una colectomía derecha con una iliotransversa anastomosis por una patología neoplásica. De respecto a la colectomía transversa, pues vamos a tener que su indicación va a ser por lesiones del colon transverso medio y distal. Aquí, vascularmente hablando, o los límites vasculares, va a hacer que se ligan los vasos cólicos medios y se reseca el colon transverso, y en este caso, pues se puede realizar una anastomosis colocolónica. Tenemos la colectomía izquierda. ¿Esta cuándo va a estar indicada? En trastornos o patología de colon transverso, en su porción distal, la flexura esplénica, o el colon descendente. Aquí los límites vasculares va a hacer que se ligan las ramas izquierdas de los vasos cólicos medios, vasos cólicos izquierdos y las primeras ramas de los vasos sigmoideos. Y bueno, en este caso también se puede hacer una anastomosis colocolónica. ¿Ok?
Respecto a la movilización del colon izquierdo, pues igual, ¿no? Tenemos que, como les mencioné, por vía abierta o por vía laparoscópica. Respecto a la vía abierta, puede ser medial lateral iniciando en el promontorio sacro y puede ser de medial lateral iniciando en la vena mesentérica inferior. Aquí, iniciando en el promontorio sacro, bueno, menciona la técnica, ¿no? Que se incide en el peritoneo con el electrocauterio en el promontorio sacro del lado derecho. Y aquí la incisión se va a extender hacia el ligamento de Treitz. Vascularmente hablando, lo más importante es la vena mesentérica inferior, o sea, el origen de la vena mesentérica inferior. Y pues aquí también mencionaba que se tienen que reconocer estructuras laterales al nivel del promontorio, en donde vamos a tener la arteria ilíaca izquierda, el vaso gonadal y el uréter izquierdo. Entonces, pues el punto aquí va a ser evitar lesionar los pedículos vasculares y la adecuada identificación de estas estructuras. Respecto a esta misma forma abierta, pero iniciando en la vena mesentérica inferior, pues aquí es el colon izquierdo se retrae a nivel, esto va a empezar entonces al nivel del ligamento de Treitz, donde se identifica la vena mesentérica inferior, se va a ligar y se va a dividir. En ese plano, pues se va a disecar todo el tejido y caudalmente hasta encontrar el pedículo en la superficie anterior de la aorta. Se va a ligar y se continúa la disección hasta el borde de la entrada pélvica. Y bueno, la liberación lateral se va a llevar hasta dónde, pues hasta el nivel del ángulo esplénico, ¿no? Que ahorita les voy a enseñar igual, pues que esta movilización del ángulo esplénico también tiene algunas diferencias entre sus abordajes. Aquí voy a presentarles un video. No Doctora, perdón, antes hay una pregunta. El doctor Hugo pregunta, para los maestros, ya sea el doctor Carrión o el doctor Pinto, por vía laparoscópica, las anastomosis de delgado a colon siempre se hacen exteriorizando los cabos. Yo pienso que lo ideal para evitar contaminación por el cabo colónico principalmente, pero no sé si se puede hacer de forma interna. Gracias. Hola, ¿se me escuchan? Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, pues sí se puede hacer. Bueno, tradicionalmente se exteriorizan los cabos. Casi todos los que hacen las sigmoidectomías o el colon izquierdo laparoscópico, incluso el derecho, acostumbran a sacar los cabos y hacer la anastomosis, ya sea transumbilical o por una incisión fan steel, sacar los cabos y ahí hacer la anastomosis. Sí he visto videos, la verdad es que no lo he visto en vivo nunca, pero solo en videos en donde sí la hacen manual, pero pues sí es un poquito más complejo hacerlo 100% laparoscópico el procedimiento. Pues casi todos los lados en donde lo he visto, lo hemos hecho y lo presentan, casi siempre se exteriorizan. Gracias, doctor. De nada. Bueno, les voy a presentar este video. Voy a dejar de compartir un segundo. Y compartir pantalla. Este video, ¿va? Lo inicié desde ahí porque... ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Lo inicio desde aquí porque lo de antes es una presentación del doctor. Es una colectomía izquierda, una sigmoidectomía laparoscópica. Este era un paciente con una patología ivaloplástica. Use our ports, tennis, tennis, if you want, there is a spa. And as Barbary used to say, I live here and the hospital is here. It's very close. So just to some curiosities. Anyway, how we use our ports for left colectomies or even low anterior resection, in fact, it's not a place. There is an area where we can use the ports depending on the type of the patient that we are working. This is the set that we use for trocars. There's not any problem to have one more or two, depending of how many assistants are you having in that moment. And in Brazil, the majority of the case, we have just one guy to hold the camera and work as assistant.
So I want to explain a little bit how we set the patient to start the procedure. I believe that this is the most important thing because we have to prepare before we start. So before we ask for the Trendelenburg, we put the column over to the stomach, and then as a hand spike, we put our forces below the mesenteric, and we use it from the left to the right side, and then we ask for a right tilt. This is what we want to see. You want to see the inferior mesenteric vein. You want to see the pancreas, the shadow of the pancreas. And there is a red area where we don't want to touch because we have the marginal arcade and we have to preserve it. And this is the area we don't want to grab, we don't want to touch, and we don't want to damage. So how we started? We start as a parallel incision below the vein. So we wait for the gas to help us to really define the good plane. And as you can see here, and we dissect between this mesocolon plane and the retroperitoneal fascia, the Gerota fascia. And in very slim patient, it's very difficult to do this in a patient a little bit more fat is easy to get there. But if you are in the correct plane, we can use Blount dissection. The most important thing to me is not the way that we are dissecting, is to use this to protect the marginal arcade. Because we can see a lot of surgeons lifting the column and they don't know where the marginal arcade are, and they destroy the marginal arcade, and they have at the end of procedure a ischemic column. So we go there, and then after we are going to open a window. As Cristiano showed, we use the vein as the landmark. We grab the transverse mesocolon, we lift it, and we have a simple rule. That is not really a rule, but we can follow it. Is we measure 2 inches, 1 inch up. Then we are going to be in this area. The majority of the cases are avascular area, so you get into the lesser sac, and this is going to drive you how to connect these both things and get in the correct space. So we dissect around the vein. We can ligate the vein in several ways. You can use energy, you can use clips, and then after the ligation of the vein, we connect these both things. Assistant is going to grab the area of the vein, and we are going to put our left hand on the hole and lift the mesocolon, and we are going to connect these both things. This is the maneuver that we call delta wing, and we are going to dissect over the pancreas from the body to the tail. The aim is to reach the tail of the pancreas and dissect the interior, detach the complete mesocolon, transverse mesocolon from the pancreas, exactly as Cristiano showed in his technique. And after doing that, and we reach the tail of the pancreas, we change our position. You are seeing that the way that we are finishing, and we go to dissect and detach the omentum from the column. We even hold the column in direction towards to the pelvis, and we try to find the lesser sac and getting the lesser sac. It's very important to see the transverse mesocolon. It's very important to be sure that you're not cutting the gastric arcade. And so when we are inside or we find the plane, the beauty is that you can see all the connections, all the attachments of the column and the stomach. And sometimes we see that coming from the side, the marginal arcade is very close to the column. And so we can damage it when we come from the side. And here we can see it, and it's easy to recognize. Why we must be just
around of the column, very close to the column, because we don't want to see the spleen. And with this technique, we can go faster, and we can even find our landmark that we led there. That is this sponge at the tail of the pancreas, and then we can safely detach the mesocolon. Sorry, it's too fast. Even when you are very close to the, I'm sorry for that. There is not here, so no motion sickness. Anyway, when you finish detaching the colon, the important thing is to continue your surgery looking for the artery. So we try to find the artery. We follow the window that we did before, and we use the vein as a traction to help us to find where the position the artery are, and we gently try to dissect all around the artery, as Joel teach us in the past, this vascular sheet, trying to separate the nerves from the origin of inferior mesenteric artery and trying to find the plane. This is the ¿Sí se escucha? peritoneum. Pues a mí se me helping está us- atrapando el video. This is the most important thing. So after we dissect and we individualize the artery, Creo que es mi internet. A ver. we can separate the branch that comes from the nerves to the mesentery, and we can cut it, and we can ligate the artery. Just, I believe that here, the bleeding all around the artery is not important. This is small bleeding because you must preserve the nerves in a way. And sometimes it's better to use cold scissor and have a small bleeding than energy and burn the nerves all around. So this is an important issue. I believe that this kind of dissection, blunt dissection all around the artery is important. So after that, we can ligate the artery. If it's soft, we can use ligature without a problem. If you don't really sleep well, we can put a clip. This is not a religion thing. So after doing that, we continue our dissection. I said I prefer to use cold scissor here. And then we continue our dissection, detaching the mesocolon from the retroperitoneum. And then we follow the holy plane. In fact, it comes from the upper side to down to the pelvis. And we go into this holy plane, preserving the nerves, using this type of energy, looking for the gas. Look how you can be wrong and coming in this area as the C plan as Junji showed us, and we can be very close to the bones at the promontory level. So this is why I don't like to start my procedure in the promontory area, because I can wrong, and I did it several times. And then we detach the side of the column, and we communicate with a previous dissection of this splenic flexure. And then we move down to go around the rectum, and we prepare the rectum for our anastomosis. If it's upper rectum cancer, 5 centimeters is gonna be enough. If it's sigmoid, you can have this anastomosis at the level of the promontory.
But in the opposite side of the rectum here is the better thing is to use just one cartridge instead of two. And this is the way that we try to place the cartridge. It's very important to control if everything is close. And it's very important also to put as perpendicular as you can from the rectum. And at the end, we prepare the meso inside because we don't want too much traction to find the origin of the vein. And I had in the past rupture of the marginal arcade trying to reach the and to find the vein. So we prepare inside and we cut, as Feza said, the left colic very close to its origin here. And with the meso, okay, we can suprapubic incision to extract the specimen and do as our anastomosis as we did yesterday. So this is the way that we think that is a standardized way for the left colectomies. Thank you very much. Listo. Bueno, Ahí se en estuvo, perdón, ahí se estuvo trabando un poco el video, es que es mi pero pues creo que se pudo apreciar lo que dijimos la clase pasada, que la vena mesentérica inferior está mucho más cefálica que la arteria, ¿no? Rara vez, a veces van juntas, pero rara vez las encontramos juntas, ¿no? La arteria y la vena mesentéricas inferiores. Y en la cirugía disección laparoscópica, casi siempre se inicia de medial a lateral, ¿no? Pues el ángulo de ataque es mucho más natural. Y lo que dice Pepe, ¿no? Tratar de conservar toda la fase de TOL es hasta el final, es como otro medio de tracción natural, por así decirlo, para la disección, ¿no? Si disecamos primero la fase de TOL, pues el colon se nos cae y estamos batallando, tratando de levantarlo para hacer la disección medial. Aquí el doctor inició, sí, medial, pero inició a nivel de la vena, entonces la disección finalmente la va a hacer de arriba hacia abajo. Otra forma de hacerlo, y como también estoy más acostumbrado, es hacerlo de abajo hacia arriba, iniciar en el promontorio y ya de ahí irnos hacia arriba hasta el traits. Es como de lo más importante de que se vio ahí en ese video. Y creo que ya. Ok, doctor. Y de esas abordajes, o sea, ¿alguno tiene? Porque leía que, o sea, incluso ellos dicen que ambas abordajes, así como dice medial, lateral, pero tanto del promontorio como de la vena, son seguros. O sea, de esos dos, ¿hay alguna diferencia? No, pues ya es como estés acostumbrado a hacerlo. Finalmente es como te acostumbres a iniciar tu disección y los ángulos que vas tomando. Entonces sí son seguras. La verdad es que viéndolo de arriba hacia abajo, pues se puede sentir un poco inseguro porque si estás metiendo entre la vena, entre la cola del páncreas, le puedes dar al vaso hacia atrás o meterte al riñón, incluso al yeyuno, ¿no? Al duodeno, dependiendo si te pierdes. Entonces hay como más estructuras alrededor. Pero una vez que dominas bien la visión y te familiarizas, pues no hay problema, así como la fue haciendo el doctor. Y de abajo hacia arriba, pues hay como menos, para iniciar la disección, como menos estructuras a los lados que puedas lastimar, ¿no? Entonces, pues es ahora sí con la que te acostumbres, como todo. Ok, doctor, gracias. Y bueno, ya nada más para complementarles en este video, que también lo que mencionaba en uno de sus puntos claves, él decía que, pues como dice el doctor Gavin, ¿no? Hay que evitar las lesiones justamente durante la ligadura de los pedículos vasculares, y ahí mencionaba él un plexo, que me parece es el plexo parasimpático, ¿no? Que evitar lesionarlo. La colectomía izquierda extendida, como mencionamos en el esquema anterior, lesiones de colon transverso distal, y aquí se van a incluir las ramas derechas de los vasos cólicos medios.
Ahora, ya vimos la colectomía izquierda-derecha. En la izquierda, pues, este paso, incluso hay todos capítulos de todo este paso, y ya el doctor Pinto nos había dejado una tarea incluso de esto, la movilización de la flexura explénica, ¿no? Es un paso ¿por qué se va a realizar? Pues lo que encontré es que para hacer menos tensas una anastomosis, por ejemplo, o cuando pues evidentemente tenemos una lesión al nivel de la flexura explénica, ¿no? Entonces, una tracción inadecuada, ya sea por vía abierta o por vía laparoscópica o cualquier abordaje que se haga, puede causar una lesión incluso pues más bien en el vaso, ajá, y pues un sangrado que inicialmente no es esperado. Entonces, igual les voy a mencionar, traje un video porque también tiene diferentes tipos de abordaje, pero para empezar en la abierta, pues encontré en este libro que la incidencia de las lesiones esplénicas iatrogénicas durante una colectomía abierta es mucho mayor que una por abordaje laparoscópica. En la abierta, pues el paciente está en la posición de Trendelenburg inversa, el contenido intestinal en general se empaqueta al cuadrante inferior derecho, y el colon transverso distal se moviliza desde el epiplón a través del epiplón gastrocólico para entrar a transcavidad de los epiplones y poder exponer la superficie posterior del estómago. Y la disección lateral del plano areolar se va a realizar toda con un electrocauterio. Entonces aquí el método de aproximación a la flexión esplénica desde la cara medial va a disminuir la tensión colocada sobre el ligamento gastroesplénico del pedículo vascular y de la cápsula del vaso. Y este plano, el plano posterior, se va a disecar hasta la inserción lateral de la línea de Tolt. En este momento se despega el ángulo esplénico medial lateral de la cola del páncreas, de la fascia gerota y las estructuras retroperitoneales. Aquí un paso súper importante que incluso el doctor del video también lo mencionaba, ¿no? Se debe tener cuidado para evitar una tracción excesiva que pueda lesionar la arteria marginal del plumón. Me faltó una D, perdón. Entonces, esto sería prácticamente lo de la vía abierta. La paroscópica, esto fue justamente lo que habíamos visto de nuestra tarea. Va a haber 4, que es lateral a medial, medial a lateral, empezando por el promontorio sacro, justamente como lo había dicho el doctor, medial a lateral, empezando la vena mesentérica inferior y superior a inferior. ¿Ok? Entonces les traje un video, este igual es muy cortito, este creo que no se va a trabar porque lo descargué. Movilización del ángulo esplénico en colectomía izquierda, abordaje laparoscópico paso a paso. Antes de iniciar con el procedimiento es necesario describir la disposición del quirófano, así como la distribución de los portales de trabajo. El paciente se coloca en decúbito supino con las piernas separadas. La cavidad es abordada por la técnica de preferencia. El primer trocar de 10 milímetros para la cámara estará ubicado en el flanco derecho. Los trócares del cirujano estarán ubicados en hipocondrio derecho y fosa ilíaca derecha. El trócar del ayudante estará ubicado en flanco izquierdo. El procedimiento inicia con la identificación de la vena mesentérica inferior. En ciertos casos, la identificación y ubicación de la vena mesentérica inferior es bastante sencilla, sin requerir maniobras adicionales. En otros casos, es necesario identificar las referencias anatómicas correspondientes para proceder a su ubicación. Es necesario levantar el colon transverso y ubicar el ángulo de Treitz, encontrándose la vena en la fosita paraduodenal. En la imagen se aprecia cómo en este caso fue apropiadamente identificada. El siguiente paso consiste en la apertura del peritoneo visceral y el abordaje del retroperitoneo. Nótese cómo el ayudante debe sostener la vena mesentérica inferior para que el cirujano proceda con la disección del peritoneo. En este caso, realizamos este paso con la ayuda de energía ultrasónica aportada por el bisturí armónico. Sin embargo, también pueden utilizarse otros tipos de energía como monopolar o bipolar. Nótese en la imagen el adecuado plano de disección entre el mesocolon y el retroperitoneo. Se continúa con la separación entre el retroperitoneo y el mesocolon. La adecuada tracción y contratracción, así como la utilización de disección Roma y dispositivos de energía, permiten mantenerse en el plano de disección adecuado. Cuando se cursa en el plano adecuado, no se encuentran estructuras vasculares de importancia. En la medida en que se avanza hacia la pared lateral,
puede delimitarse el relieve del riñón izquierdo. Estas maniobras de tracción y contratracción se repiten de manera continua hasta llegar a nuestro límite, que sería la fascia de Todd o la pared abdominal lateral. Nótese cómo el ayudante permite la elevación del mesocolon mientras logramos hacer la disección hasta el punto antes mencionado. Entrada en la transcavidad de los epiplones. En este paso, el ayudante sostendrá el mesocolon izquierdo y la mano izquierda del cirujano el mesocolon transverso. Se procederá a medir un área de 1 centímetro cefálica y lateral, que es una región avascular y bastante delgada que permite un fácil y rápido acceso a la transcavidad de los epiplones. En el punto mencionado se abre una ventana para dar acceso a la transcavidad de los epiplones. Una vez realizado esto y avanzada un poco la disección, se procede a unir este nuevo espacio con el disecado previamente, y esto se consigue con la ligadura de la vena mesentérica inferior. Alcanzamos así el paso número 5 de nuestro procedimiento. Así como se mencionaba anteriormente, la unión de ambos espacios se logra mediante la ligadura de la vena mesentérica inferior. Es necesario que ésta sea disecada apropiadamente, como se realiza en el video, para posterior ligadura. En este caso se utilizaron clips de hemolog y bisturí armónico. Posteriormente se procede a disecar la hoja peritoneal sobre el cuerpo y la cola del páncreas. Nótese cómo luego de una disección adecuada puede delimitarse el mismo apropiadamente. De igual manera que en los pasos anteriores, es importante separar el retroperitoneo del mesocolon. De esta manera vamos observando cómo el páncreas va quedando en la parte inferior y el mesocolon libre en la parte superior. Una vez alcanzada la pared lateral, se coloca una gasa en este espacio. Paso número 6, apertura del ligamento gastrocólico. El ayudante sostiene el colon transverso mientras la mano izquierda del cirujano tracciona el epiplón mayor. Fíjense cómo con la ayuda del bisturí armónico y el ligasure logramos acceder a la transcavidad de los epiplones. La disección continúa en sentido lateral, de igual manera tratando de llegar lo más cercano a la pared lateral izquierda. Manejo de los vasos arteriales. Una vez ubicado el pedículo, se procede inicialmente a abrir el peritoneo sobre la arteria mesentérica inferior, pudiendo utilizar energía monopolar. Posteriormente, se procede a hacer la disección de la misma. Se realiza la ligadura de la arteria similar a la ligadura de la vena, utilizando clips de hemolog. Se colocan 2 hemolog proximales y 1 distal, y posteriormente se secciona con el uso de tijera. Paso número 8, decolamiento. Finalmente, se procede a liberar el colon de su último medio de fijación, la fascia de Todd. Este paso se realiza en sentido cefálico hacia el ángulo esplénico hasta alcanzar el espacio previamente disecado, el cual se hace evidente al encontrar la gasa que habíamos dejado con anterioridad. Nótese como una vez decolado y seccionadas las últimas adherencias, el ángulo esplénico queda totalmente libre. La adecuada movilización del ángulo esplénico es un factor fundamental en el éxito del procedimiento realizado, ya que permite una adecuada resección y la realización de una anastomosis sin tensión. Finalmente, la resección o extracción de la pieza quirúrgica se hace a través de una mini laparotomía usando el retractor de Alexis. Así concluimos paso a paso con la movilización del ángulo esplénico por vía laparoscópica. Listo. Bueno, aquí justamente como mencionó, fue una movilización de medial a lateral y bueno, se describe iniciando en los vasos mesentéricos, ¿no? En la vena mesentérica, en la identificación. Ahí suena. Aquí la importancia de la movilización esplénica, solo encontré, pues justamente como menciona en el video, que nos puede favorecer a que una anastomosis esté libre de tensión. La tarea que anteriormente igual ya habíamos revisado, es un procedimiento o un paso, me parece, que se debe de conocer
cuando se realiza una sigmoidectomía, resección anterior baja, una prostatectomía con anastomosis colonal o una colectomía izquierda o incluso transversa, ¿ok? La colectomía sigmoide van a ser lesión, pues va a estar indicada cuando hay lesiones del colon sigmoides. Aquí se va a hacer una ligadura y sección de ragmas sigmoideas de la arteria mesentérica inferior y se reseca el total del sigmoide hasta el nivel del reflejo peritoneal y se crea una anastomosis entre el colon descendente y el recto superior. Aquí esto justamente lo comentábamos la clase incluso de Bruno. Yo igual tomé la bibliografía de Schwartz. Se ligan y seccionan los vasos ileocólicos, en la colectomía total y subtotal, se ligan y seccionan los vasos ileocólicos, cólicos derechos, cólicos medios y cólicos izquierdos, y se van a preservar los vasos hemorroidales superiores. Si es, por ejemplo aquí, si es conveniente preservar el sigmoide, se dejan intactos los vasos sigmoides distales y se anastomosa el ilion y colon sigmoides distal. Esto sería la colectomía subtotal. Y si es necesario secar el sigmoide, se ligan y cortan los vasos sigmoideos y se anastomosa el ilion al recto superior, y es una colectomía abdominal total con una anastomosis iliorectal. Entonces aquí serían como los límites quirúrgicos que harían la diferencia entre estas dos. Aquí nada más para complementar el procedimiento de Harman y fístula mucosa. Este procedimiento de Harman se refiere a una resección colónica o rectal sin anastomosis, en donde se va a crear una colostomía o ileostomía y el colon o recto distales se dejan como saco ciego. Este término se va a utilizar cuando se extirpa el hemicolon izquierdo o el colon sigmoides y el recto que está cerrado se deja en la pelvis. Y aquí otro punto importante es que si el colon distal es lo bastante largo para llegar a la pared abdominal, se puede crear una fístula mucosa mediante una apertura del intestino no funcional y que va a tener una luz abierta hacia la piel. ¿Ok? Ya no me falta mucho, de hecho ya nada más es los complementos, que es algo generalidades, porque los vamos a ir viendo con respecto a cada patología. La evaluación clínicas, pues obviamente hay que hacer una anamnesis completa, exploración física de antecedentes familiares y el uso de fármacos. Respecto a los usos, a los estudios endoscópicos, pues la sigmoidoscopía y el colonoscopio flexible con cámara fibra ópticos van a proporcionar una imagen del colon y recto. Aquí, pues igual generalidades, ¿no? Encontré que es de 60 centímetros de largo y miden de 100 a 160 centímetros de longitud. Y esto que va a hacer, pues permitir examinar la totalidad del colon y el ilion terminal. Y las cápsulas endoscópicas, ¿no? Que va a ser una pequeña cámara ingerible. Y entonces estas se van a generar imágenes que se van a transmitir por radiofrecuencia a un receptor que está sujeto al cinturón y se van a descargar a una computadora para observación y análisis. Respecto a los estudios de imagen, pues tenemos lo más básico, que son la radiografía simple y los estudios de contraste, ¿no? En una radiografía simple, pues presencia de aire intraabdominal libre, el patrón de gas intestinal que pueda ser indicativo de una obstrucción de delgado o grueso, o incluso una imagen característica de vólvulo, ¿no? Estudios con contraste, pues igual van a permitir valorar síntomas obstructivos, o sea, a qué nivel está, definir trayectos fistulosos, identificar perforaciones o fugas de las anastomosis. Y el enema de doble contraste con bario, que es uso de bario seguido de la insuflación colónica con aire, que pues este va a tener una sensibilidad del 70 al 90% para la detección de tumoraciones mayores, según Schwartz. La tomografía, pues aquí nos va a servir, la vamos a orientar cuando sospechamos, queremos hacer una detección de enfermedades extraluminales. Pues, ¿qué? O sea, abscesos intraabdominales, una inflamación pericólica, estadificación de la etapa del carcinoma colorectal. ¿Qué podemos observar aquí? Una extravasación del contraste oral o rectal, lo cual pues nos daría un diagnóstico, bueno, nos orientaría un diagnóstico de perforación o fístula anastomótica. Y, por ejemplo, hay otros hallazgos inespecíficos, como el engrosamiento de la pared del intestino o retorcimiento mesentérico, que pueden indicar enfermedad inflamatoria, enteritis, colitis o isquemia, ¿no? Que esto pues ya sería complementario con la clínica. Una coronografía por TAC computarizada. Se va a realizar una tomografía computarizada helicoidal y se realiza una reconstrucción tridimensional para detectar lesiones colónicas intraluminales. Se han usado la preparación intestinal oral con un contraste oral y rectal, así como insuflación colónica para aumentar al máximo su sensibilidad. Aquí tiene una sensibilidad del 85 y una especificidad del 90% para detectar pólipos de 1 centímetro o más en la mayor parte de los estudios que se han hecho, igual según la bibliografía de Schwartz, lo que lo hace semejante a la colonoscopía regular. Y bueno, la resonancia magnética que menciona en este capítulo, que posteriormente vamos a ver en la clase de recto, mayor sensibilidad que la TAC para detectar afectación ósea, extensión de tumores rectales a las paredes laterales de la pelvis,
diseminación del cáncer rectal en mesorrecto adyacente y permite predecir en forma confiable la dificultad para obtener la limpieza de los márgenes radiales de un cáncer rectal, o sea, hasta dónde nosotros nos podemos extender para planear, incluso para planear una cirugía. Y la detección y delineación de fístulas anales complejas. Y por último, si es el último, tenemos el PET, que eso significa Positron Emission Tomography, que son imágenes de tejidos con valores altos de glucólisis anaerobia. Esto va a ser pues que cuando sospechamos de tumores malignos, entonces se va a inyectar F-fluoro desoxiglucosa como un trazador y el metabolismo de esta molécula justamente va a ser lo que va a emitir los positrones, ¿no? Y lo que se va a detectar en el estudio. Es un estudio complementario para estratificar la etapa de un cáncer colorectal y pues puede ayudar a distinguir entre un cáncer recurrente o si lo que incluso puede ser como una obstrucción, una masa, pues es una fibrosis. Me falta angiografía, detección de hemorragia en colon o intestino delgado, que lo vamos a ver en sangrado de tubo digestivo bajo. Se necesita alrededor de 0.5 milímetro a 1 mililitro, perdón, por minuto para que nuestro sangrado pueda ser visible. Y pues aquí que también podemos ver extravasación de contraste, y hay que tener en cuenta que puede ser terapéutico, ¿no? Infusión de vasopresina o embolización angiográfica. Y, por ejemplo, si se debe realizar una resección quirúrgica, un catéter angiográfico se puede dejar instalado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar al momento de la cirugía el sitio hemorrágico. Ya por último, nada más los estudios de laboratorio, prueba de sangre oculta en heces. ¿Dónde lo vamos a usar? Pues justo cuando sospechamos de neoplasias de colon en personas asintomáticas con riesgo promedio, que igual lo vamos a abordar en cáncer de colon. La eficacia, pues más bien va a ser en pruebas seriadas con hemorragias intermitentes en neoplasias. Esta es una prueba inespecífica para que es de la peroxidasa contenida en la hemoglobina. Entonces, por eso la hemorragia oculta de cualquier sitio gastrointestinal va a generar o nos va a arrojar un resultado positivo. Y pues aquí hay que tener en cuenta que existen ciertos alimentos que arrojan falsos positivos, que incluso te piden no comerlos, ¿no? A lo mejor si te vas a hacer el estudio, carne roja, algunas frutas y verduras y la vitamina C. La prueba de sangre oculta en heces, inmunoquímica, es mucho más específica y esta como es anticuerpos monoclonales o policlonales que van a reaccionar con la porción intacta de la globina de la hemoglobina humana. Los exámenes fecales, pues esto va a ser para determinar si, por ejemplo, el paciente tiene diarrea, ¿no? El examen de montaje húmedo, que incluye los leucocitos fecales, si hay inflamación del colon, o es presencia de coli o shigella. Los coprocultivos, perdón, bacterias patógenas, huevecillos y parásitos. Y la colitis por Clostridium, pues en busca de las toxinas bacterianas de las heces, ¿no? Un diagnóstico de esteatorrea se puede realizar con dan a una muestra de heces. Las pruebas séricas, pues esto general como que el capítulo se refiere a los estudios preoperatorios que incluyen un paciente con una posible que es la biometría hemática y electrolitos séricos y pues los tiempos de coagulación nosotros sí los hacemos, pero esos depende de la patología del paciente y el grupo sanguíneo pues depende del estado clínico. Y por último, ya entramos a una, estamos haciendo una hemicolectomía. El doctor estaba del lado izquierdo, estamos dos del lado derecho, yo estaba arriba y Axel abajo, y él estaba despegando el transverso, y no sé cómo dejarlo. Bueno, marcadores tumorales es el último. Los marcadores tumorales, por ejemplo, aquí tenemos el antígeno carcinoembrionario, que en el cáncer colorectal se va a elevar del 60 al 90%. No es un medio de selección eficaz para cáncer colorectal, y pues su uso va a ser para valoración seriada. O sea, generalmente va a ser para ver si el paciente tiene una recurrencia temprana, pues es inespecífico y no se ha encontrado que tenga un beneficio en la supervivencia, sus niveles. Y por último, los otros, pues sería descarboxilasa ornitina y urosinasa. Las pruebas genéticas pues van a ir más orientadas a pacientes con antecedentes, como les puse en la evaluación, de poliposis adenomatosa familiar y el cáncer de colon no polipósico hereditario. Entonces, pues aquí, ¿qué se va a buscar? Pues el gen justamente de pruebas para mutaciones de este gen. Y bueno, pues las conocer la irrigación, drenaje venoso y linfático, así como las reglas quirúrgicas establecidas para evitar
complicaciones durante la cirugía de colon. El cirujano en general está obligado a conocer la técnica quirúrgica del abordaje de colon y debe ser capaz de detectar las posibles complicaciones que ya vimos, respetar las consideraciones quirúrgicas de todo lo que mencionamos, tanto vascular como anatómico, y la reintervención quirúrgica está directamente asociada a la sospecha clínica de la patología de colon. Esto quiere decir que, pues, dependiendo de nuestra sospecha clínica o nuestro criterio amplio, nosotros vamos a utilizar estos estudios complementarios. Y ya, sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que me fui rápido porque... Ya nada más que cuando hagan una colectomía izquierda, pues tengan cuidado con el vaso, pues es lo que casi siempre lastimamos. Y todos los abordajes que ya han visto, que les han dejado de tarea incluso y que hemos visto, son válidos y podemos emplear no solo una técnica, sino podemos emplear varias técnicas en un momento dado, como para tratar de despegarlo. Y toda la ayuda posible, ¿no? Ampliar la herida, darle posición al paciente, tener unos buenos ayudantes, todo es muy importante para evitar lastimar el vaso. No sé la verdad cómo está nuestra casuística en cuanto a lesiones de vaso por colectomías, pero creo que sí tenemos varias. Entonces, poner mucha atención a estos puntos nada más, ¿no? Doctor Gavin, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una pregunta. Es que, por ejemplo, la doctora Ixel, la cirujana oncóloga del INCAM, ella mencionaba que cuando se hace una hemicolectomía o resección, que no era necesario cerrar la brecha mesentérica. ¿Usted recomienda cerrarla, la brecha mesentérica, o no? No, tampoco. No, casi no. La que casi siempre acostumbro cerrar es la derecha, ¿no? Como que más naturalmente los intestinos se pueden ir hacia ese lado y ahí sí la cierro, pero la del lado izquierdo esa nunca la cerramos. Gracias. Sí, justamente hoy tuvimos una cirugía que fue una hemicolectomía derecha más una iliotransverso y exactamente no se decidió hacer una cirugía de la brecha. En este caso pues quedó la iliotransverso anastomosis anterior a todas las asas intestinales. Y bueno, ahorita lo que se acaba de contar, que a veces del lado izquierdo, de una hemi izquierda no se cierra, pues también puede ser que también en una hemi derecha no se cierre, dependiendo el caso. Es una brecha muy amplia, ¿no? Y a lo mejor movilizar las asas intestinales para luego ya desplazarlas al lado izquierdo y que quedara la brecha ya del lado derecho y empezar a cerrarla, podía comprometer ya la anastomosis que se había realizado. Entonces, yo creo que individualizar cada caso. Es correcto. Así fue. Hola, soy Steph. Un comentario. Hola, doctor. Bueno, me he dado cuenta varias veces, algunas que entramos a hemicolectomías izquierdas, pues el vaso sabemos que pues no es, bueno, es un órgano que evidentemente puede lesionarse y en varias ocasiones ha ocurrido. Y esto me he dado cuenta que más que nada porque no nos separamos bien o porque no observamos adecuadamente. Si es un órgano que difícilmente se puede observar a través de una incisión línea media. Entonces, ¿qué otros tips nos podría como ayudar para evitar esta lesión en el vaso y evitar hacer la esplenectomía? Pues a ver, ustedes vayan diciendo qué tips se les ocurren. Ya les dije hace ratito unos, pero pues a ver, pueden repetirlos a todos, dar tips. ¿Qué hacen ustedes para evitar lesionar el vaso? La adecuada colocación del ayudante, ¿no? Eso dijo que hace ratito. La identificación de la tracción. Exactamente, la adecuada tracción. Y bueno, no, a ver, sí es eso, ¿no? Alguien más quiere decir, ¿no? Tal vez también colocar una para sonda evitar lesionar pues, bueno,
Yo lo que he visto en las que he entrado con el doctor Giuseppe es que hay que irse pegado al borde lateral del colon y del ángulo. Pegado, y si haces como comenta ahorita el doctor Pinto, el ligamento gastrocólico, pues casi con la mano se puede separar. Hay que tener cuidado antes de llegar a ese punto, porque yo he visto que las lesiones que se hacen del vaso son por tracción, no cuando se está en el ángulo esplénico, sino cuando se está más abajo, en el colon descendente. Desde ahí la tracción hace que pues el ligamento esplenocólico pues haga laceración al vaso, y ahí ese sangrado que no se controla, pues es lo que obliga a hacer la esplenectomía. Ujú, así es, así es. Sí, muchas veces es por estar traccionando el colon y desde antes de llegar al ángulo esplénico ya le estamos dando sus jalones al vaso, ¿no? Es correcto. Creo que comentó algo el doctor Pinto en el chat. Sí, doctor, nada más comentó que liberar bueno, cuando comentaban que liberar el ligamento gastrocólico y encontrar el ángulo esplénico por dos lados hacia la fascia de Toll y en el gastrocólico. A mí a veces me funciona también como meter la mano, meter los dos dedos en los ligamentos, como rechazando el vaso hacia arriba, con mis propios dedos, y traccionar el colon con mi mano derecha, para que a la hora de movilizar el colon o estar disecando ese ángulo, pues no jalar el vaso y como que detenerlo entre mis dedos, ¿no? Pues, es una estrategia que me ha funcionado. No siempre funciona, pero es algo que aplico. Y les digo, la posición creo que es muy importante también, darle buena posición al paciente. Hay que darle Trendelenburg o Fowler para que caiga el vaso y ampliar la herida, porque también luego nos estamos aferrando y hay que abrir prácticamente hasta el gifoides para poder visualizar bien. Gracias, doctor. Bueno, pues entonces, creo que sería todo por mi parte. ¿Algún otro comentario? O déjenme ver, creo que hay más. Dice el doctor Hugo que ha visto esa maniobra, una especie de contratracción protectora del vaso con ambas manos, como dice el doctor Gavin. El doctor Gus dice gracias. Listo. Bueno, pues si no hay otro comentario, pues ya daría por terminada mi clase. Gracias.